Eso es lo que no me permite modificar, pero hay un cambio. ¿Quién permite? Bueno, buen día. Bueno, vamos a dar un resumen de un tema que me pidieron, que es sobre los catéteres guías, alambres guías, balones y estén. Vamos a dar un pantallazo general, ¿verdad? De algo que parece sumamente básico, pero que es muy importante a la hora de realizar una angioplastia coronaria. Tener los conceptos básicos de los catéteres, cómo están constituidos, tipo de catéteres, en qué caso utilizar uno u otros catéteres, es una parte muy importante en el inicio de una angioplastia coronaria y en los buenos resultados. Pareciendo algo básico, debemos conocer algunos detalles que vamos a ir citando someramente. Ya en un ratito, ya unos problemas técnicos. Bueno, entonces seguimos. Hay una imagen, ¿verdad? Rápidamente de un catéter guía, de un alambre guía, del balón y del stent, que son los cuatro elementos fundamentales que todos los días estamos realizando. Bueno, los catéteres guías, ¿verdad? Como dijimos, la primera elección y probablemente la más importante para realizar una angioplastia es elegir el catéter adecuado. El procedimiento es un poquito distinto a un cateterismo terapéutico, ¿verdad? Y siempre tenemos que mirar antes de realizar una angioplastia el cateterismo diagnóstico, de manera que nosotros vamos a tener idea de qué catéter se ha utilizado o de cómo era la aorta, cómo era el nacimiento de la coronaria, de manera a que tengamos una idea cabal de qué catéter guía utilizar y no estar cambiando un catéter por otro y utilizando mucha radioscopía y mucho contraste, ¿verdad? Un, en comparación con los diagnósticos, tenemos que saber los catéteres guías tienen las luces más amplias y las paredes más delgadas. O sea, hay que tener mucho más cuidado con los catéteres guías.
son como más débiles, y lo cual todo esto permite seguir inyectando y registrando la presión, como al mismo tiempo introducir todos los elementos que usamos en una angioplastia, ¿verdad? Y son más rígidos también porque ofrecen mejor soporte. El catéter guía correcto, vamos a decir, para hacer un buen catéter guía, debería tener puntas blandas, ¿verdad? Es lo que nosotros vemos cuando vemos la característica de un catéter donde dice soft tip, ¿verdad? Que es fundamental, que son el extremo distal del catéter es deformable, no es duro como el diagnóstico, y todo esto es menos traumático para la arteria, ¿verdad? Sobre todo en aquellos casos en que se realizan intubaciones profundas dentro de la coronaria. Por eso es importante que el catéter sea con una punta de soft tip o punta blanda que le llamamos. Y también es importante que tenga agujeros laterales, ¿verdad? Los agujeros laterales son unos dos agujeritos antes del agujero distal, vamos a decir, lo cual permite que el flujo de la sangre continúe cuando el diámetro del catéter es igual al diámetro de la arteria, ¿verdad? Que sobre todo nosotros encontramos en pacientes diabéticos, en mujeres, etcétera, en que tienen arterias muy finas, y al intubar o al canalizar el ostium, tenemos problemas que tapa totalmente la arteria, el ostium, y entonces la presión nos baja y es muy peligroso continuar con esto. De manera que con los agujeros laterales esto se subsana porque el flujo penetra ahí por el agujero y sigue llegando la sangre al corazón. Por eso es importante, estas dos características son muy importantes, ¿verdad? El soft tip y que tengan los agujeros laterales. También, por supuesto, tienen los marcadores radiopacos distales. Una maniobra que debemos utilizar cuando nos intubemos o lleguemos al ostium de la arteria es avanzar un poco el catéter, o sea, que empujar un poco hacia adelante, ¿verdad? Si este catéter prolapsa en la aorta y no se intuba, quiere decir que el catéter es un poco grande para la aorta y debemos cambiar por uno pequeño, ¿verdad? El famoso que nosotros empujamos un poco y va hacia el seno coronario, ¿verdad? Entonces deberíamos cambiar por uno más corto, porque por más que podamos hacer un cateterismo diagnóstico, al introducir el alambre guía al balón, generalmente el catéter puede ir al seno y perdemos toda nuestra posición. Por eso estas maniobras son importantes para realizar antes de introducir el alambre guía y por supuesto el balón y el stem, ¿verdad? Son pequeñas maniobras que debemos realizar, ¿verdad? ¿Cómo elegimos un catéter guía? Dependemos de la anchura de la aorta, ¿verdad? Del diámetro de esa aorta ascendente, ¿verdad? Que normalmente nosotros antes, cuando las radiografías venían en placas, ¿verdad? Mirábamos la aorta ascendente y veíamos la aorta ascendente. Si era normal, teníamos un tipo catéter, si veíamos ensanchada, otro tipo, y si era más pequeña, otro tipo. Eso es para tratar de elegir el catéter ideal, para no estar cambiando y probando los catéteres. Esto se gana mucho tiempo y se obtiene un buen soporte eligiendo un buen catéter, ¿verdad? Y la posición ideal de un catéter, por supuesto, es la alineación lo más coaxial, o sea, lo más paralelo con respecto al ostium, ¿no? Porque a veces intubamos el ostium por de manera perpendicular o de manera oblicua, y eso es más peligroso porque al introducir la guía al balón podemos chocar contra las paredes de la arteria y podemos producir disecciones o incluso en casos más raros perforaciones. Por eso debemos tratar de que sea coaxial la posición de nuestro catéter con respecto al ostium, siempre que se pueda, ¿verdad? Por supuesto, antes de inyectar, ustedes muy bien saben, por supuesto, el contraste debemos tener cuidado y observando la presión en la aorta, ¿verdad? Tenemos que tener esta presión, esta curva y no esta que parece la curva de un ventrículo, ¿verdad? Que le llamamos ventricularizada, curva ventricularizada. O esta que es la Dantes, que le llamamos la amortiguada, ¿verdad? En estos dos casos probablemente el catéter esté contra la pared de la arteria o sea el ostium sea tan chico que ocluya el catéter guía. Entonces, con estas dos imágenes no debemos inyectar ningún tipo de contraste, ¿eh? Debemos retirar más el catéter y ver qué está pasando a ese nivel, ¿eh? Porque a veces estamos un poco apurados a veces y queremos igual inyectar porque queremos saber si ya estamos, ¿no? ¿Verdad? Pero mejor parar un ratito, tranquilizarse un ratito y obtener este tipo de presión.
Entonces, la función del catéter guía es proporcionar un apoyo adecuado para avanzar todos los dispositivos, ¿verdad? Y este apoyo deriva de la rigidez del catéter y de la forma del catéter, ¿verdad? Que hace que se refuerce contra la pared opuesta. Ese es el secreto del catéter, que tenga un buen apoyo con la pared opuesta del ostium de la coronaria, ¿verdad? Y también un acople profundo del catéter en el ostium coronario. Ahí vemos un estudio de coronario gráfico, ¿verdad? En donde vemos que está bien coaxial y en donde vemos este soporte, alto soporte que se le realiza en la pared opuesta al osteo, en este caso la coronaria derecha, ¿verdad? Esto es un buen apoyo, un buen soporte, y lo cual nos va a permitir introducir todos los elementos con un buen soporte. Vamos a rápidamente a ver el manejo básico que ustedes ya conocen porque ya están realizando angioplastia hace un tiempo. El manejo básico de los catéteres más habituales, ¿verdad? El más simple, vamos a decir, es el manejo del JL, del Judkins, ¿verdad? El catéter JL está diseñado para la angiografía coronaria desde el acceso femoral y también desde el acceso radial lo utilizamos, pero ha sido creado en un principio para el acceso femoral, y acá, como vemos en el gráfico, tiene tres curvas, ¿verdad? Una primaria, la secundaria, que es la que apoya acá contra la pared, y esta es la terciaria que apoya acá en la aorta del inicio de la descendente, ¿verdad? Y esta forma del catéter siempre ustedes deben buscar, ¿verdad? Quiere decir que está bien apoyado y bien situado, ¿verdad? Porque a veces nosotros queremos rotar, ¿verdad? Y se pierde esta relación de los ángulos, ¿verdad? La curva primaria tiene 90 grados respecto a esta, la secundaria 180 y la terciaria 35. Todo esto se ha creado este doctor Judkins, ¿verdad? Para que encaje muy bien en la aorta ascendente, ¿eh? Y para que permita canular el ostium sin mucha manipulación. Como ustedes saben, el JL prácticamente va hacia el ostium, ¿verdad? Esta es una frase que utilizó Judkins, ¿verdad? En inglés, ¿verdad? Que el catéter sabe a dónde ir, ¿verdad? Salvo que el operador comience a hacer maniobras diferentes, ¿verdad? O sea que deslizando, empujando el catéter ya va hacia la opción de la coronaria izquierda. No hace falta realizar maniobras de rotación horaria, antihoraria, salvo casos especiales, nacimientos especiales de la coronaria. Pero para un nacimiento normal, prácticamente, si uno elige una buena curvatura, prácticamente va hacia el óseo, ¿verdad? ¿Cómo seleccionamos el tamaño del catéter, verdad? Es famoso, pasamos un JL3, un JL4, ¿verdad? A veces sin mirar ciertas características, ¿verdad? Y estamos allí tratando, intentando de canular, y a veces nos queda chico, nos queda grande y no sabemos por qué. Entonces debemos, antes de pedir un catéter, debemos saber que el tamaño se elige según el tamaño de la aorta ascendente, ¿eh? De la localización del ostium, a veces tenemos un ostium que nace alto, un ostium que nace normal, medio, o sin un ostium bajo, ¿verdad? Y de la orientación de los segmentos, ¿verdad? El segmento entre esas tres curvas que vimos es lo que deberíamos saber para elegir el catéter, ¿eh? Por ejemplo, para un paciente de un tamaño medio, un tamaño normal, que le decimos 1,70 m, ¿verdad? En general, nosotros mirándole al paciente o mirando su radiografía, o a veces la eco, pero la eco no es tan fidedigna porque solamente nos mide los primeros centímetros. En realidad es más allá lo que se apoya esa curva secundaria, ¿verdad? La radiografía es la que más nos ayuda. Entonces, en un paciente de tamaño medio, el que generalmente le va sin mayores problemas al JL4, ¿verdad? Si se utiliza la vía femoral, por supuesto, si es la vía radial, ¿verdad? Un diámetro menos o una anchura menos, que es el 3.5. Y si son pacientes pequeños, esas mujeres, chicas, flaquitas, esas, tenemos que comenzar con un 3.5, ¿verdad? Porque si introducimos el JL4 le queda grande y estamos ahí manipulando y tratando de que entre, y va pasando el tiempo, más fluoroscopía, más contraste, y todavía nosotros no tenemos anulado a la arteria. Entonces debemos tratar de elegir ya en un principio lo que normalmente le va a ir. Por supuesto que hay excepciones, ¿verdad? Hay veces que no tenemos que cambiar, por supuesto, pero mejor si analizamos esta característica de la aorta y ya pedimos el catéter que en la mayor parte de los casos le irá a ese paciente, ¿verdad?
Y en los pacientes con aorta horizontalizada, como se ve en las estenosis aórticas, ¿verdad? Las cardiopatía también, estenosis o insuficiencia, o en los hipertensos, que tenemos mucho, y nosotros vemos aortas elongadas, horizontalizadas, ya de entrada, ya pedimos esas curvas, ¿eh? Un JL5, o a veces cuando está muy ensanchada, ya vamos por el 6, ¿verdad? No, no es necesario que si veamos una aorta elongada ascendente, comencemos en un 3.5, un 4, ¿verdad? Porque vamos a perder el tiempo. Más vale comenzar ya con estas curvas, que son las que levantan en estos casos de aorta, ¿eh? Entonces, el primer paso de la elección del catéter JL. Los conceptos así básicos que tenemos que decir, que cuando el catéter es demasiado corto, o sea, que le queda pequeño, como decimos nosotros, se dobla sobre sí mismo, ¿verdad? Vamos a hablar, se dobla sobre sí mismo, ¿verdad? Después tratamos de intentar, metemos ya la alambreguía, ¿verdad? Para que se enderece la punta, otra vez se nos dobla otra vez. Ahí ya tenemos que cambiar por uno mayor, ¿verdad? No estar intentando, ¿verdad? Sin llegar a engancharse, ¿verdad? Y si la curva es demasiado grande, ¿verdad? Esas curvas secundarias y terciarias, ¿verdad? Quedan estiradas, ¿verdad? Queda como así recto, queda el catéter en algunos casos, ¿verdad? Estirada, eso quiere decir que es muy grande el catéter, ¿verdad? No tiene la opción de doblarse o de apoyarse sobre las paredes porque está muy grande, entonces lo que hace es estirarse sobre sí mismo. Y apenas la punta toma el osteo en la coronaria, ¿verdad? En ese caso no vamos a tener un buen apoyo. A lo mejor para el diagnóstico nos va a servir, pero para hacer una angioplastia no nos va a servir porque vamos a introducir nuestro alambre, tal vez el balón ya vamos a tener problemas y con el stent ya podemos perder todo. Entonces, automáticamente ya vamos a cambiar por una curva inferior, si vemos esos casos, ¿verdad? Entonces, estos dos casos así básicos son, si se logra sobre sí mismo, es chico el catéter, pedimos el mayor. Si se estiran las curvas y queda como rectificado, ¿verdad? Esas dos curvas que vimos, es muy grande nuestro catéter, pedimos uno más pequeño. Y con eso vamos a ir mucho más rápido y con mayor seguridad. En general, como ustedes saben, el JL es un catéter muy poco traumático y se intuba muy poco. Eso es importante cuando hay lesión, arterias muy calcificadas, ostiales, ¿verdad? Que necesitamos que no se intube mucho por el peligro de disección o desprendimiento de placas. Entonces, vamos a pasar. Ese es el JL. Ahora el JR, ¿verdad? La maniobra visual ustedes ya saben muy bien, ¿verdad? Tanto femoral como radial es la misma manera de manipular el JR, ¿eh? Se avanza hasta la región aórtica, hasta los senos, después se va rotando en dirección horaria y retirando suavemente el catéter hasta que mira hacia la parte derecha de la aorta y en la mayoría de las ocasiones se intuba el ósteo, ¿verdad? Esa es la maniobra típica, ¿verdad? En la mayor parte de los casos, ¿verdad? También, dependiendo de la anchura de la aorta, vamos a pedir una aorta pequeña, un JR 3.5, una aorta normal, un JR 4, y aortas dilatadas, un 5 o un 6. ¿Eh? Las mismas cosas, ahí tienen el diagrama, que ustedes conocen muy bien cómo se intuba con el JR 4. El AL es el otro catéter, ¿verdad? Que se utiliza en algunas ocasiones, ¿verdad? En el 80% de los casos, con un JL o un JR podemos lograr nuestra angioplastia. Si esto no va, tenemos el AL, el primero la L izquierdo, que es la L, ¿verdad? Avanzamos el catéter también hacia la aorta ascendente y con la punta dirigida hacia la izquierda de la aorta, ¿eh? La punta dirigida hacia la izquierda, pues siempre con el alambre guía, por supuesto, por delante, alcanzando el seno no coronario, ¿eh? En el seno posterior. Después retiramos la guía, purgamos todo eso y empujamos el catéter de manera que la punta vaya anterior y superiormente, ¿verdad? Ahí como se ve en el diagrama, ¿verdad? Y comenzamos a retirar suavemente, ya cuando la punta está bien dirigida hacia arriba, entonces estiramos suavemente hasta que entra medio automáticamente la punta del catéter, ¿verdad? Y se coloca coaxial al ósteo, ¿eh? También este AL podemos canular los bypass y también, como ustedes saben, la coronaria derecha cuando necesitamos un soporte superior, ¿eh? ¿Cuáles son los AL, verdad? Para tener una idea, cuando las aortas son de tamaño normal, AL2 en generalmente, ¿eh? Si es aortas pequeñas, el AL1, ¿eh? Porque si no,
Si es muy grande, la punta va a pasar todo el óptimo, ¿verdad? Y si es muy chico, no le va a llegar. Pero siempre va a quedar allí y el óptimo va a estar más arriba. Entonces nosotros tenemos que saber que ya tenemos que pedir uno más grande. Y las aortas grandes, elongadas, dilatadas, directamente el AL3, ¿verdad? Son, si la punta no llega, como les dije, se queda por debajo del ostium, el catéter es chico o corto, como le llaman también. Y si va por encima del ostium, si va por acá, es muy grande, ¿verdad? Y si queda por acá, por acá, por acá y no llega, es porque es más chico. Entonces pedimos el siguiente, ¿eh? Entonces esos son manejos básicos que parecen muy simples, pero a veces no empleamos y el AR, el AR se maneja como el JR, ¿eh? Es la misma cosa. Se va, se avanza hacia la izquierda y ahí se va rotación horaria, retirando levemente y buscando el óptimo, ¿no? Igual que el JR, no tiene una maniobra especial. Los extra soportes, ¿verdad? Los extra backup que le llaman, ¿verdad? Tengo que saber que cada casa comercial bautiza sus curvas de diferentes formas. Ustedes van a ver a veces que está como XB en una marca, EBU, que es lo que más conocemos nosotros, en otro ED nomás, que es extra backup, y en otro BODA, ¿verdad? Lo van a escuchar también. Se utiliza un catéter BODA, ¿qué es BODA? ¿Qué es BODA? Un extra soporte, ¿verdad? Todos tienen en común, ¿verdad? Que tienen el final, este es recto, ¿eh? Esta curva, que es la que se apoya en el seno contralateral, en la pared contralateral de la aorta, la que le da el soporte, ¿verdad? Y esta parte final que es recto, que se alinea coaxialmente con el óptimo, ¿verdad? Esta es la curva secundaria, esta, la que se asienta en la pared contralateral. Una vez llegado con la punta al seno coronario cerca del óptimo, se retira, se purga y normalmente se hace una retirada con un giro acá, es horario o antirario, dependiendo del nacimiento del óptimo, ¿verdad? Y permite canular fácilmente el óptimo, ¿verdad? También dependiendo de la anchura de la aorta, siempre, ustedes saben muy bien eso, en aortas pequeñas pedimos 3, en aortas normales 3.5 y en aortas dilatadas ya 4, ¿verdad? O sea, esas son los cuidados que tenemos que tener. Lleva. Otro catéter que es más raro, que nosotros no solemos utilizar porque no estamos teniendo en casa, ¿verdad? Por lo que próximamente yo creo que vamos a tener, es el multipropósito catéter guía, ¿verdad? Hay veces que necesitamos, ¿verdad? El MP, que le llaman, ¿verdad? Que algunos lo dividen en A1 y A2 dependiendo de la longitud de esta punta, ¿eh? Dependiendo de la aorta también. Si es ensanchada, se pide el A2, y si es una normal, es más corta y se pide A1, ¿verdad? Estas son las dos curvas más utilizadas, ¿verdad? Su manipulación, por supuesto, más destreza, pero es muy útil cuando hay salidas altas del tronco común, ¿eh? Cuando no nace ahí en su sitio habitual, que es la parte media del seno coronario izquierdo, sino más alto, ¿verdad? En un 5% de los casos se ve eso. Entonces, este catete es muy útil en ese caso, o cuando el nacimiento de la coronaria derecha es muy baja también, casi a nivel del seno coronario derecho, ahí en el piso, ¿verdad? Que nos encontramos nosotros. Este catéter es muy útil y generalmente cateteriza esos nacimientos. Y también los bypass. ¿Eh? Como canulamos, ¿verdad? Si lo hacemos en coronaria derecha, hay unas personas que utilizan la coronaria derecha, debe la punta de estar dirigida hacia el seno no coronario, o sea, hacia la columna. O lo que normalmente se hace también es en la proyección izquierda como el resto de los catéteres, ¿verdad? La derecha es más fácil de anular en oblicuo izquierda. Desde el seno izquierdo se dirige la punta anterior y hacia la derecha del paciente. Entonces uno se coloca en el seno izquierdo, va buscando el catéter, va rotando horariamente para dirigirle hacia el seno coronario derecho, ¿verdad?
con un movimiento horario y movimiento de retirada delicada. Entonces lo ubicamos en el seno opuesto, vamos a decir, y para la izquierda lo ubicamos en el seno posterior, así como, y lo vamos buscando para que apunte también hacia el seno, hacia la ostión de la columna izquierda, y para la derecha en el seno posterior, y ahí vamos buscando y rotando horariamente. O sea, son más o menos, es más difícil, ¿verdad? Un poco más difícil, pero con la práctica van a ir aprendiendo a utilizar multipropósito en ciertos casos que necesitemos, ¿verdad? Después los catéteres para la vía radial, ¿verdad? Las primeras publicaciones, todas estas personas fueron las personas que han desarrollado la vía radial, Campo, 1989, la primera angioplastia realizada por Kishnech, el acceso radial, ¿verdad? Se ha transformado en una alternativa a la vía femoral y es un método rutinario en muchos centros. Nosotros estamos dentro de esos centros, ¿verdad? Que utilizamos la mayor parte la vía radial, ¿verdad? La manipulación del catéter es un poco más compleja, con procedimientos de fluoroscopía un poco más prolongados, que se va igualando a medida que la experiencia también aumenta, ¿verdad? Por supuesto, conocemos sus ventajas y hay diversos catéteres que se diseñaron exclusivamente para esta vía, ¿verdad? Que vamos a ver rápidamente. Pero en general nosotros utilizamos las mismas que se utilizan por vía femoral, ¿verdad? Que también son muy buenos para cateterizar, ¿verdad? Inclusive hay catéteres realizando el diagnóstico que pueden encontrar a la derecha, a la izquierda y realizar ventriculografía al mismo tiempo. Ese es el multipropósito. Bueno, ese podemos hacer los 3 procedimientos a veces. Y con el Tiger famoso, que vamos a tener en un momento, analizamos ambas arterias, ¿verdad? Pero no podemos hacer ventriculografía, ¿verdad? O sea que... Y también tenemos, podemos ver la foto, las Icaris, que son catéteres exclusivamente diseñados para el acceso por la vía radial. Y tenemos Icari derecho e Icari izquierdo también. El IKL, el izquierdo, e IKR, ¿verdad? Con distintas curvas, ¿verdad? El IKL, por ejemplo, se divide en 3, 3.5, hay 4 también, ¿verdad? Dependiendo de la anchura de la aorta. Así, el mismo tratamiento que la vía femoral. Y los R también en 1 y 2, en aortas normales, en aortas más grandes. Se va, en algún momento también vamos a tener. Entonces, estos catéteres, incluso hay estudios que determinan que tienen casi mejor soporte que los extra soportes. Que tienen, vamos a ver la forma y tienen un buen apoyo, mejor apoyo en la pared contralateral de la aorta. La vía radial, acá vamos a pasar rápidamente, ¿verdad? Que nuestro problema es a veces el diámetro, 5 o 6, pero a veces se acepta 7 French, ¿verdad? Y hay un sistema, ¿verdad? Que no tenemos todavía acá, pero que es introducir el catéter sin introductor, ¿verdad? Que la firma Asahi, ¿verdad? Ha creado un catéter hidrofílico que se introduce a través, ahí por vía radial, pero no se utiliza introductor, ¿verdad? Y el de 6 French tiene un diámetro de 7 French, ¿verdad? O sea, esa es la ventaja de utilizar, ¿verdad? Entonces, cuando queremos luces amplias, pero las arterias son muy pequeñas, entonces podemos utilizar este sistema acá. Una vez también cuando tengamos, ¿verdad? Acá dice el diámetro externo de un catéter less, ¿verdad? Sin introductor quiere decir de 7,5 es menor que un introductor estándar para un catéter 6F. Veamos lo que conseguimos, una luz de 7,5 con un catéter 6 French. Entonces, bueno, acá están los catéteres, todos los que vimos, que ustedes conocen muy bien, ¿verdad? Y acá están unas recomendaciones, ¿verdad? Para el intervencionismo por vía radial, la descendente anterior, generalmente nosotros usamos, ¿verdad? El extra soporte, ¿verdad? O si no, si tuviésemos, también podemos usar el ICALER, ¿verdad? Y el JL, ¿verdad? Está en último lugar por su apoyo, ¿verdad? Es el que menos soporte tiene, ¿verdad? Eso no quiere decir que no podemos usar JL, ¿verdad? Hay lesiones que no necesitan mucho apoyo y podemos utilizar esto. Pero en general, estos son los catéteres para la DEA. Para la circunfleja también utilizamos el extra soporte. Si no le va el extra soporte o vemos que la circunfleja tiene un nacimiento muy agudo, entonces ya pasamos directamente al L, ¿verdad? El JL está como última propuesta, ¿verdad? Por el soporte que... Y el Icari está como tercera. Y con la coronaria derecha, generalmente con el AR, ¿verdad?
Y si necesitamos mucho soporte, como ustedes saben, con el AL o con el Icari Right. También hay un extra soporte derecho, ¿verdad? Que nosotros no tenemos, ¿verdad? Y en ciertas circunstancias, como dijimos, nacimiento muy bajo, etcétera, podemos utilizar multipropósitos si tenemos, ¿eh? Pero más o menos esta es bueno, la frecuencia de los catéteres que deberíamos utilizar y que tienen buenos resultados, ¿eh? Entonces, esto es lo que siempre nosotros usamos regularmente, ¿verdad? Para la de A, el extra soporte, o si no, ya pasamos al otro, para si compleja el extra también, o si no, a la L directamente. Y para la derecha entre JR, después nos vamos a la R o a la L si es muy grande la otra, o si el soporte necesitamos tener un buen soporte. Problema es de... Consejo en la selección de catéter según la arteria a tratar, que ya habíamos visto. ¿Qué elegir cuando se está dudando? Entonces, el catéter guía para la arteria descendente anterior, el JL es la primera elección si es que no necesitamos ningún soporte alto, muy elevado, ¿verdad? O si no, o si queremos evitar que se intube el catéter, ¿verdad? Cuando vemos que está calcificado el ostium o el ostium es muy pequeño, entonces, si se puede, pedimos JL, que es un catéter terapéutico menos peligroso que los otros, ¿eh? Porque es muy raro que se intube por sí solo en la arteria, como nosotros lo que le intubamos cuando necesitamos mayor soporte. Y si necesitamos mayor soporte, entonces ya sea el extra soporte o el AL, ¿eh? Si el tronco tiene una salida muy alta, los troncos que nacen allá arriba, en la parte superior del seno, podemos utilizar ya un AL o un EBU directamente, ¿verdad? Antes que el JL, ¿eh? Para la circunfleja, aunque ustedes saben que es posible dirigir el JL hacia la circunfleja, ¿verdad? Retirando y con un giro horario, ¿verdad? Al girar horariamente el JL va su punta hacia la parte posterior en donde nace la circunfleja, ¿verdad? Cuando el tronco es muy corto, ¿verdad? O cuando el nacimiento es medio individual y estamos con JL, ¿verdad? Y no queremos cambiar ni nada, entonces con un giro horario, ese JL se intuba a la circunfleja y con un antihorario va más hacia la descendente anterior. Esa es la maniobra que ya han hecho ustedes. Entonces, si eso no funciona, entonces ya nos vamos al EBU o a AL, ¿verdad? El JL es un buen catete también en troncos muy largos, bueno, esos troncos de más de 15 milímetros, ¿verdad? Y cuando la circunfleja de su nacimiento no es muy agudo, entonces podemos utilizar JL que va a andar bien, ¿verdad? Si necesitamos una orientación superior cuando el nacimiento es alto, un JL 3.5 funciona bien, ¿verdad? Cuando el nacimiento es muy alto y el JL4 le queda grande, el J5 cae, con el JL 3.5 podemos intubar cuando el nacimiento del tronco es alto. Entonces, eso para la izquierda, para la derecha, cuando la salida a la derecha es horizontal, o sea, la normal, ¿verdad? Que nace el JR es el mejor, ¿verdad? Una canalización rápida, sencilla y estable, ¿verdad? Y la siguiente opción sería un AR2, cuando la aorta es normal, AR1 si son esas aortas pequeñitas, ¿eh? Si la orientación es inferior, como dijimos, es mejor utilizar una L o un multipropósito, ¿eh? Cuando es baja el nacimiento. Y si el nacimiento es del tipo callado de pastor, ¿verdad? Esa derecha que nacen de arriba para abajo, que le llamamos nosotros. Nacen así y después se van así, ¿verdad? Entonces se llama Shepherd Crook. Con orientación muy superior es usual elegir ya un AL de entrada, ¿verdad? Por el JR no va a caer abajo, se vaya hacia arriba, entonces ya un AL izquierdo, ¿verdad? Y apoyamos su curva secundaria en el seno izquierdo, que es el seno opuesto, ¿verdad? Para que se levante un poco, como nace así y después se da así, entonces la L, ¿verdad? Entra adentro, ¿verdad? O si no, el multipropósito, que también suele andar apoyando a sí mismo y empujando para que la punta vaya hacia ahí. O otro catete que no tenemos nosotros por el momento, el hockey stick. Es una variación medio de mamalla, con una curvita un poco más grande, ¿verdad? También nosotros solemos pedir mamaria, de repente le encaja, ¿verdad? Vamos a ver en una fotografía. Bueno, acá tenemos los catéteres, ¿eh? Aortas pequeñas, 3.5, normales 4, aortas pequeñas, AR1, normales AR2,
nacimientos bajos o bypass, multipropósito, 1, 2, y este es el hockey stick. ¿Qué le parece a la mamaria? Bueno, cuando el nacimiento es así, en el bastón ese que usan, acá no, no sé dónde usan a la oveja fuera del pastor, en el ranquero. Para la safena, ¿qué utilizamos? Bueno, están los bypasses de safena que van hacia el territorio anterior, ¿verdad? A veces se utiliza para puentear una de A, ¿verdad? Como nosotros sabemos, o una diagonal, ¿verdad? Cuando no se puede usar la mamaria por X motivo, ¿verdad? Suele ser adecuado un JR o catéteres especiales que también no están, que se llaman LBC, que son para los puentes que van hacia allá, para los bypass que van hacia allá, ¿verdad? Para los que proceden de la curva izquierda de la aorta, o sea, prácticamente el medio posterior y hacia la izquierda, que van a las marginales, ¿verdad? Que el medio más complicado de cateterizar, vamos a decir. Lo más conveniente es utilizar el AL1 o el AL2, ¿verdad? ¿Sabes? No perder tiempo en tratar de canular con un JR4, ¿verdad? Porque estamos ahí, no le alcanza al óptimo, ¿verdad? Ya debemos ir dependiendo de la anchura de la aorta con este o con este, ¿verdad? A los puentes que van a las marginales, ¿eh? Y a los que van hacia la coronaria derecha, que es lo habitual, ¿verdad? El que mejor va es el JR4, como ya sabemos, ¿verdad? Aunque también podemos utilizar un multipropósito o catéteres específicos que existen en el mercado mundial que son específicamente para bypass derecho. ¿Verdad? Entonces, para los que van hacia la de A y la diagonal, el JR, ¿verdad? Para los que van a las marginales, los AL, y para los otros, los que van a la derecha, los JR. Esos son conceptos así que nos permiten ahorrar mucho tiempo, ¿verdad? Para la mamaria interna ya conocemos, el mejor catéter es el de mamaria interna, ¿verdad? A pesar de que sabemos que el mejor catéter para entrar a la subclavia es el JR, ¿verdad? Cuesta entrar con la mamaria, ustedes saben eso, ¿verdad? Se van y no quieren entrar. Entonces entramos con un JR4, después hacemos un intercambio por la mamaria, ¿verdad? Que nos permite intubar selectivamente, ¿verdad? Si no podemos con eso, es mejor pasar por la radial izquierda, como saben, ¿verdad? Este es un resumen que después ustedes pueden leer tranquilamente, dependiendo del acceso, ¿verdad? ¿Qué catéter utilizar, tanto en diagnóstico como en terapéutico, ¿eh? Ahí están en la aorta pequeña, en la aorta normal y en la aorta grande, ¿verdad? Son las diferentes chances, ¿verdad? Que si, si tenemos en el servicio, entonces podemos utilizar, ¿verdad? Entonces, estamos pasando para ir más rápido. La compatibilidad, también pueden ver después. El 4 frenes solamente para el diagnóstico. Generalmente se usa bomba, nosotros no utilizamos. Ahora hay otros centros que utilizan el 4 y le conectan a la bomba inyectora y inyectan porque con la jeringa es muy poco el flujo que podemos dar manualmente. El catéter 5, ¿verdad? Que actualmente la mayoría ya vienen para los distintos STEM, ¿verdad? Y después están los 6, 7 y 8, dependiendo si utilizamos, por ejemplo, el rotablator, y dependiendo del tamaño del rotablator, alguna vez también tendremos, entonces van cambiando los diámetros, ¿verdad? O cuando hacemos kissing balón, si son con dos balones nuevos, como usar el 6 frame, si ya no son nuevos, necesitamos de repente 7 frames. Generalmente nosotros cuando vamos a hacer esa maniobra, es mejor utilizar 7 frames, ¿verdad? Cuando vamos a ir a 2 STM y demás, ¿verdad? Que la manipulación es más fácil, con el 6 te quieren enredar un poco y comienzan los problemas, ¿verdad? Y el 9, mira, el catéter 9 con el rotablator 2,5, que es el más grande, ¿verdad? Por eso ya es más rareza. Bueno, entonces los soportes, ¿cómo mejoramos? ¿Cómo mejoramos un soporte cuando no hay soporte? Podemos elegir un catéter de un French mayor, ¿verdad? Tenemos un 5, nos vamos a un 6, tenemos un 6, un 7, si es posible, ¿verdad? Seleccionar una buena curva con buen soporte, ¿verdad? Y utilizar introductores largos, ¿verdad? Que nosotros sabemos los casos donde tenemos las aortas muy tortuosas, ¿verdad? ¿Cómo damos un soporte activo? Es la intubación profunda, empujando el catéter con todos los cuidados para que se intube profundamente. Utilizando un body wire que se llama, avanzamos otra guía en paralelo, ¿verdad? Eso nos permite que el catéter guía tenga mayor estabilidad, ¿verdad? No solamente para avanzar el balón, sino para el catéter mismo guía, ¿verdad? O cambiamos otro alambre guía de mayor soporte, ¿verdad? Que también le da mayor soporte al catéter guía. O utilizamos la técnica de anclaje con guía o balón. ¿Viste? La derecha, sobre todo cuando tiene una rama grande, ¿verdad? Entonces introducimos un baloncito, eso inflamos y eso le permite que el catéter guía se quede ahí. Cuando
sin esa maniobra tratamos de introducir y vuela todo, no tenemos más soporte. Entonces podemos utilizar estas maniobras para mejorar nuestro soporte, ¿verdad? Y otra técnica que no estamos teniendo ahora acá es el mother and child, madre-hijo, ¿verdad? A través de un catéter de 6 se introduce otro catéter de 5, tipo un catéter, tipo un microcatéter, ¿verdad? Hasta allá, hasta la mitad de la derecha a veces, y a través de eso se avanzan los materiales y después se retira, ¿verdad? Este trae el Terumo y Asahi también trae este sistema, ¿verdad? Cuando ya no hay caso, ¿verdad? Eso, que ya cambiaste todo, utilizaste todo tu sistema de soporte y aún no puedes avanzar. Entonces puedes utilizar como última consecuencia. Bueno, ahí terminamos catéteres, ¿verdad? Entonces vimos cómo elegir, qué elegir, según el tamaño de la aorta, cómo mejorar las cosas, qué utilizar dependiendo de la arteria, dependiendo del tipo de lesión también, en qué arteria vamos a utilizar la angioplastia y de acuerdo a eso entonces vamos a ir pidiendo los diferentes catéteres. Las guías de angioplastia, ¿verdad? Son el otro material que utilizaba en la angioplastia, los alambres guías, ¿verdad? Por supuesto, su función es avanzar a través del vaso hasta la lesión, cruzarla de forma traumática, dirigirse al lecho distal sin entrar en las ramas laterales, proporcionar un soporte necesario para vencer la resistencia que hace al avanzar los balones y los stents. Y actualmente la mayoría son de 0,14, de diámetro 0,36 milímetros, 180 de longitud, y a veces se utilizan las largas, que es 260, 300, para otro sistema como la alcoholización y todo eso, que el balón es over the wire, que vamos a ver qué significa eso, ¿verdad? Pero normalmente casi no se utiliza esas guías largas, ¿verdad? Este es la estructura interna, lo que vemos ahí en ese alambre que parece de nada, ¿verdad? Está formado por todos estos elementos adentro, ¿verdad? Está formado por 3 elementos principales, ¿verdad? El alma o núcleo, que es esto, ¿verdad? Que va hasta la punta, y esto es lo que va variando de acuerdo al tipo de alambrería, ¿verdad? Esto está formado de acero inoxidable, después cambia acá a nitinol en unos alambres. Dependiendo de estas combinaciones tenemos los diferentes tipos de alambres guía, y de manera que tenga mayor soporte y mejor navegabilidad depende de estos materiales, ¿verdad? Esto está el alma o núcleo, ¿verdad? Puede constituirse de una sola unidad o de varios segmentos, como acá, ¿eh? Generalmente se afila hacia la punta, ¿verdad? Y dependiendo, ¿verdad? Algunos se afilan mucho, otros se afilan menos. Dependiendo de estas características, esto es lo que le da el mejor soporte, mayor empuje, más torque, todas estas características, ¿eh? Y generalmente ahora vienen, ¿verdad? Esta parte de acero inoxidable y esta parte de nitinol, ¿verdad? Que es más flexible, más resistente al kinking, pero su torque no es muy bueno, ¿verdad? Pero el del acero inoxidable, esta primera parte, es bueno para el torque. O sea, es la combinación de dos elementos primordiales, ¿verdad? Que ustedes van a necesitar saber, ¿verdad? Cuando van a elegir una alambre guía, cuando tengan que pedir una alambre guía, si no tiene estas características, quiere decir que no es muy bueno la alambre-guía, ¿verdad? Eso es importante, porque a veces pedimos alambre-guía esos 14 más no sabemos ni cómo está constituido, ¿verdad? De malo, si investigamos un poco, vemos, ¿verdad? Cómo está constituido estas dos partes de la alambre-guía, y a veces está formado solamente por acero inoxidable, entonces no tiene mucha capacidad de cruzar la lesión, tiene buen torque, pero, ¿verdad? No, como que no responde, ¿verdad? A nuestro movimiento, ¿verdad? Y es por estas estructuras, ¿verdad? ¿Verdad? La punta, ¿verdad? Que es la finalización del núcleo, ¿verdad? Puede ser con arma, todas unas características, ¿verdad? Que vamos a ir pasando, ¿verdad? Generalmente tiene un recubrimiento polimérico, lo que llamamos hidrofílico nosotros, que favorece la capacidad de cruce, ¿verdad? Son los que le confieren radiopacidad a la punta, ¿verdad? Las distintas puntas varían en su dureza, ¿verdad? Que vamos a ver, es lo que pedimos, las características de los alambres guía, de las más blandas o floppy, ¿verdad? Hasta que son las más prácticamente seguras y atraumáticas, reduciendo la posibilidad de infección o perforación a las duras, que son utilizadas para oclusiones crónicas, ¿verdad? Y las guías se dividen en 3 grandes grupos en función de sus propiedades fundamentales. Si son hidrofílicas, su gramaje, ¿verdad? Y su rigidez. Como para que ustedes sepan cómo pedir, ¿verdad?
Las guías convencionales, que son las que se utilizan normalmente en la mayor parte de las lesiones, son las guías de primera elección. Son guías no hidrofílicas y de rigidez media, permiten una excelente navegabilidad, ¿verdad? Con mucha fuerza radial, muy buen torque, ¿verdad? Los alambres con punta en J preformada se utilizan en la mayoría de los casos, y las puntas deformables, que es lo que tenemos nosotros también en la mayoría, el operador puede darle la curva requerida. Entonces, esto es un elemento técnico, ¿verdad? Para las arterias grandes, las curvas deben ser más grandes, ¿verdad? Esa curva que nosotros le hacemos a la punta, tiene que ser más grandes, ¿verdad? Para introducirse en cementos tortuosos. Y las cortitas, esas chiquititas que hacemos la punta, y menos anguladas, es para entrar en arterias difusamente enfermas y ocluidas crónicamente. O sea que nosotros vamos a entrar en una oclusión, no tenemos que hacer mucha punta J. Apenas un chiquitito, ¿verdad? Y si vamos a cruzar vasos grandes, tortuosos, la punta debe ser más angulada. O sea, la J que le armemos tiene que ser más grande, vamos a decir, ¿eh? Bueno, y acá están todas las características, todo, ¿verdad? Este es la radiografía de un alambre guía, ¿verdad? Y de acuerdo a esto van variando los distintos tipos de guía, ¿verdad? ¿Cómo, de dónde nace que la guía es floppy, intermedia, para oclusión crónica, ¿verdad? De la rigidez de la punta, ¿eh? ¿Cómo se comprobó esto? Es la carga necesaria en gramos aplicada verticalmente a 10 milímetros al final de la guía para que la guía empiece a doblarse, a ceder, ¿verdad? Así la punta, cuando se dobla, ¿verdad? Con 1 gramo de peso, es una guía floppy, ¿eh? Y si se utilizan 9 a 12 gramos para comenzar a doblar, son las más duras, las oclusiones crónicas, ¿verdad? Eso para saber qué es lo que significa floppy, ¿verdad? Qué es lo que significa intermedio, qué es lo que significa extra soporte, qué es lo que significa para oclusión crónica, ¿verdad? Entonces el gramaje, ¿verdad? La fuerza que fue necesaria para que se doble la punta es mayor a medida que aumenta el soporte, por lo tanto, más peligrosas, ¿verdad? Pero tenemos que saber que en oclusiones o lesiones muy severas tenemos que utilizar estas, ¿verdad? O si no, no pasa, ¿verdad? No meter una floppy en una oclusión o en otra, y se dobla sobre sí misma. Y vale, no, porque el gramaje muy pequeño no tiene la fuerza necesaria para ello. Entonces, esto tiene que saber qué es lo que significa floppy, intermedio, ¿verdad? El recubrimiento en alambre puede ser de silicona, de teflón o de polímero hidrofílico, que es la que más utilizamos nosotros, ¿verdad? Entonces mejoran la navegación y mejoran el deslizamiento, ¿verdad? Eso también varía de acuerdo al alambre guía. Hay alambre guía que vos deslizar el balón y cuesta deslizar, ¿verdad? Y es porque no tiene recubrimiento hidrofílico o porque solamente tiene acero inoxidable sin recubrimiento. La primera parte, todos esos son detalles técnicos interesantes, ¿eh? Las guías hidrofílicas, ya vimos, ¿verdad? Que son muy buenas porque siguen al flujo sanguíneo, así como los 35, ¿verdad? Se desliza sin dificultad por zona de tortuosidad y estenosis muy severa. Son de gran utilidad para lesiones largas y subtotales, ¿eh? Pero el inconveniente es que avanzan espontáneamente con el flujo. O sea, sin darte cuenta, voy a tener ya una ramita ya septal, diagonal, y ya pudiste haber disecado. O por eso hay que tener mucho cuidado e introducir bien en la luz arterial hasta el final, hasta el lecho distal, ¿verdad? No, porque son alambres que con el flujo sanguíneo ¡bum!, ya se va y busca el mejor camino, ¿verdad? Y a veces disecan, ¿verdad? Por eso, a pesar de ser muy útil para las lesiones, hay que tener cuidado, ¿verdad? Las guías rígidas son las más duras, ¿verdad? Las que pedimos, son de media, las estándar, ¿verdad? Y son las que tienen más fuerza axial y son las que tienen capacidad de enderezar las tortuosidades. Es que de repente introducimos y ¡prum!, nuestra arteria se endereza, ¿verdad? Una que era con miles de tortuosidades, de repente vemos que está derecha, ¿verdad? Eso es porque utilizamos un alambre guía rígido, ¿verdad? Es bueno porque va a permitir el deslizamiento del balón y del estén más fácilmente, pero más peligroso también porque al ser más dura también se debe avanzar con mucho cuidado, ¿verdad? Después las utilizadas por oclusiones crónicas son las que tienen más alto gramaje de su porción distal, que permiten la transmisión óptima de la fuerza de empuje para penetrar las capas de las oclusiones crónicas, son fibrosis, calcio, etc. Y eso trae varios tipos, ¿verdad? De acuerdo al que se van avanzando, de acuerdo a al tipo, si es crónica, si es semi, no es tan crónica la lesión, etcétera. Vamos utilizando diferentes gramajes, ¿verdad? Cuando es muy crónica, tenemos que utilizar ya la de mayor gramaje, ¿verdad? Porque ya está calcificada esa oclusión, ¿verdad?
Después los microcatéteres, ustedes conocen, ¿verdad? Anteriormente era para infuir fármacos, ¿verdad? Su perfil es menor a de cualquier balón, ¿verdad? Nosotros generalmente utilizamos balones para dar mayor soporte, ¿verdad? A nuestra guía y eso, ¿verdad? Porque no tenemos, ¿verdad? Pero lo ideal es utilizar un microcatéter porque es aún de mejor perfil, va hasta lugares donde a veces el balón inclusive no llega y llega el microcatéter. Porque el perfil, al no tener un balón en la punta, es mejor. Entonces, cuando tenemos arterias muy difíciles, muy calcificadas, la estenosis muy severa, muy céntrica tipo C, y no pasa con nada, tenemos que pedir un microcatéter, ¿eh? Lo que hay que saber es que el microcatéter va, la guía va enteramente dentro del catéter, o sea, la guía tiene que ser larga, ¿verdad? Nos ha ocurrido, ¿verdad? Varias veces que tenemos un 0,14 normal y queremos meter dentro el microcatéter y no le va porque no sale así en el, como un monorail, como de intercambio rápido. Es a lo largo del catéter va el alambre guía, o sea que tienes una guía larga. Vamos a ir pasando rápidamente, ¿verdad? Esto más o menos algunos ejemplos de alambres guías, ¿verdad? En el 70-80% de los casos podemos utilizar esas guías, la que nosotros tenemos ahí, la Ransom, ¿eh? Y la de Medtronic, que es la Sinker con Z, que ustedes seguramente verán, ¿verdad? Esta y esta es la que tenemos acá, ¿verdad? Pues esta no tenemos MW, ni el Sato, ¿verdad? Extra soportes que para rectificar las tortuosidades son todas estas marcas que tienen. Tienen Lang, Hightorque, Ironman, Wisher, Abbott, PT Graphic, Boston. Esta tenemos nosotros. La Singer Support de Medtronic tiene. Esa es. Sí, CMA es extra soporte, ¿eh? Es la de mayor dureza antes de la oclusión crónica, ¿eh? Donde extra soporte, ¿eh? Y después la de recubrimiento hidrofílico, ¿verdad? Tortuosidad severa, etcétera. Acá casi no tenemos, ¿no? Y la oclusión total, ¿verdad? Mira, que confianza de Asahi, Persuader de Medtronic, que no sé si tienen, Progresa. Bueno, esto más o menos después pueden ustedes mirar más tranquilamente y ver qué se puede pedir. Bueno, esta es una fotografía, una alambre guía que tiene miles de componentes, ¿eh? En su interior, ¿verdad? Después los balones, vamos a ir pasando rápidamente, ¿verdad? Existen tres tipos de catéteres balón, ¿verdad? Lo que se utilizaban antes, esto ya no se usan, antes eran fijos, ¿verdad? Un alambre fijo al balón, se comenzó así en la angioplastia, ¿verdad? Hace años, ¿verdad? Por supuesto ya desapareció y lo que quedaron son este que es intercambio rápido y este que es over the wire, ¿verdad? Avanza sobre la alambre guía, ¿verdad? El de intercambio rápido avanza dentro del catéter en una longitud de 30 centímetros más o menos, y ahí sale por fuera ya, ¿verdad? Es lo que utilizamos nosotros en casi todos los casos, ¿verdad? Y este over the wire, todo el alambre penetra por dentro del catéter, o sea, no sale por ningún lado, o sea, tiene que ser, el alambre tiene que ser largo, eso hay que saber. Generalmente van a utilizar en alcoholización del septum, ¿verdad? Este tipo de catéteres coaxiales. Y para eso tienen que saber que el alambre tiene que ser largo, ¿verdad? Porque si meten en el corto, se van a quedar ahí, ni introdujeron y va a terminar todo el alambre ahí. Van a tener que sacar todo y perder la posición y todo eso, ¿verdad? Eso primero, porque a veces hemos abierto balones de repente y era over the wire, ¿verdad? Y nos vieron así, no nos dimos cuenta de repente, introducimos, ya abrimos, después no podemos pedirle más que compre otro y nos quedamos ahí. Entonces siempre eso hay que ver, ¿verdad? Por supuesto que es muy raro porque la mayoría son de intercambio rápido, ¿verdad? Pero hay que tener... La clasificación principal es de acuerdo a su distensibilidad, ¿verdad? O compliance, que le llaman, ¿verdad? ¿Cuál es la compliance o distensibilidad? Es el incremento del diámetro del balón en función del incremento en la presión de inflado, ¿verdad? Cuando más se agranda el balón con la atmósfera que implicamos, es más complaciente, ¿verdad? Así, los balones de baja complacencia son aquellos en los que los inflados a altas presiones inducen pequeños cambios en el diámetro, son los que llamamos nosotros NC, no complacientes, ¿verdad? Sin embargo, son hechos de estos materiales, lo que varía, de polietileno terestalato o PET, ¿verdad? Y son balones de alta presión o NC, ¿verdad? Y los de alta compliance, ¿verdad? Que son los que tienen mayores diámetros a medida que aumentamos la atmósfera, ¿verdad?
y están hechos de este material, poliolfino copolímero, ¿no? Saber nomás, ¿verdad? De qué está hecho, por qué uno es más duro que otro. Eso también hace que un balón sea más perfilado que el otro, ¿verdad? Si vos utilizas un no complaciente en una lesión tortuosa calcificada, de repente no pasa, porque son de menos perfil. Sin embargo, utilizamos otro semicomplaciente y ese sí pasa por el material que está hecho, que es mejor perfilado. Entonces, eso también deben saber, ¿verdad? Vamos pasando rápidamente, ¿verdad? El prospecto de los balones, los diámetros, ¿verdad? Ya saben de las atmósferas, los valores, la presión nominal, ¿verdad? Que es la presión necesaria para alcanzar el diámetro nominal del balón, ¿verdad? Lo que debemos aplicar para que un balón, por ejemplo, 2,5 alcance este mismo diámetro, ¿verdad? Está el nominal, que ustedes saben. Y después, la otra marca es la presión de ruptura, ¿verdad? Es la presión de inflado por debajo de la cual no se rompe el 99,9% de los balones en las pruebas, ¿verdad? O sea, esas son las dos, ¿verdad? Y nosotros a veces pasamos, ¿verdad? Y en esa, generalmente, en la otra listita, tenemos posibilidad de que el 50% se rompa, ¿verdad? En esas dos medidas de nominal, ¿verdad? Bueno, en el caso de las características, la longitud, ¿verdad? Con qué catéter se utiliza, la guía, por supuesto, la presión nominal, estas son las dos cosas, ¿verdad? Nominal 10, 16. Hasta 16 el 99% no se va a romper, ¿verdad? Y después, acá no dice, pero después dice el 50% se puede romper, o sea, a cargo ya del... Ya la casa ya no se hace, no puede decirle a la casa, me hace romper tu balón, y a cuánto inflaste, y a 23, y ahí te dice a 18 más. Hay que tener en cuenta, son cosas técnicas que hay que saber. Y el tipo de liberación, ¿verdad? La mayoría de intercambios rápidos, ya saben muy bien ustedes, ¿verdad? Después otro tipo de balón, que generalmente algunos tienen acá, ¿verdad? El cutting balón o balón de corte se llama, las lesiones muy calcificadas en las que utilizaste un balón no complaciente y no pasa nada, la lesión sí es tan estenosada como siempre, podemos utilizar esto, ¿verdad? Pero con mucho cuidado, ¿verdad? Porque es un balón que dispone de 3 o 4 micrótomos, ¿verdad? De diamante, ¿verdad? Sobre el balón a modo de cuchilla, ¿verdad? O sea que podemos disecar y podemos perforar también. Tenemos que tener un soporte para utilizar esto. Eso es que permite la rotura de las placas resistentes a la dilatación mediante los balones convencionales o los no complacientes, ¿eh? Y es un dispositivo de muy baja navegabilidad, ¿verdad? En arterias tortuosas es donde es dificilísimo que te pase, ¿verdad? Porque teniendo todos estos micrótomos, por supuesto, es más grande, más, es lógico, ¿verdad? Que sea menos navegable, ¿verdad? Entonces, y el inflado debe ser muy paulatino por etapas. Se los utiliza sobre lesiones severamente calcificadas, esa es su indicación. Algunos centros, por supuesto, que existen, ¿verdad? Actualmente los balones van desde 1 milímetro, ya sabemos todo, hasta 5, longitudes, ya sabemos, todo eso ya sabemos. ¿Cuáles son las características de un balón? ¿Verdad? La capacidad de empuje, que es la pushability, la capacidad de su navegabilidad, que se llama tractability. Eso cuando ustedes estudian, cuando ustedes leen un balón, ¿verdad? Las características de un balón, ¿verdad? Tienen que citar todo eso, ¿verdad? Generalmente todos ponen excelente, ¿no? Excelente, ¿verdad? Y después nosotros vemos que no es tan excelente. Entonces, estas son las características de los balones, ¿verdad? La compliance que ya vimos, la fuerza de dilatación, la pushability, la tractability, la crossability, la capacidad de cruzar las lesiones, ¿verdad? Esto es lo que hace diferencia entre un balón y otro, ¿verdad? La inflación y la deflación, el tiempo, esto es muy importante, ¿verdad? También cuando usted estudia más completamente al balón, tiene que indicar en cuánto tiempo se infla y en cuánto tiempo se desinfla, ¿verdad? Esto es muy importante cuando tienen lesiones de un tronco no protegido, por ejemplo, o de un paciente que depende de una sola arteria, ¿verdad? Hay balones que inflan muy rápido, ¿verdad? Pero que se desinflan, tardan unos 10 segundos o más. Y en 10 segundos te puede fibrilar y no sale más de tu fibrilación, ¿verdad? Y hay otros balones que en menos de 2 segundos ya están desinflados, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Estos tiempos son muy importantes, ¿verdad? Y después la plataforma, ¿verdad? Over the wire, que es OTV doble, que es esto lo que van a ver en las cajas, y el monorail, que es el rápido intercambio, que es lo que usamos en el 99%, vamos a decir el caso, ¿verdad? Y los balones especiales, que vimos el cutting balón. Hay un balón que se usaba antes, que es la crioplastia, balones crioplastia que tienen frío ahí en el coso, ¿no? Nosotros, por supuesto, no. Hay balones ahora de bifurcación, que vienen dos balones ya para la bifurcación, ¿verdad? Unos utilizan, otros no. Y los balones medicados, ¿verdad? Pasando, acá ya vimos la definición de la compliance, ahí es la fórmula.
Bueno, acá está el complaciente, el semicomplaciente y el no complaciente. Este no existe más, ¿verdad? Este es lo que utilizamos. El crecimiento es un crecimiento intermedio entre este y este, ¿verdad? Y esta es útil para angioplastia simple, quiere decir esto, y para una prehidratación, ¿verdad? Y los no complacientes es que tienen más bajo crecimiento del diámetro por ambos, ¿verdad? Es útil para postdilatar y en lesiones calcificadas, ¿verdad? Entonces, esto debemos utilizar para estas dos cosas, ¿verdad? No es necesario que pidamos no complacientes, sino nosotros vemos que la lesión es simple, no calcificada, sencilla, ¿verdad? Este es un gráfico que muestra, de acuerdo a la atmósfera que uno ve, cómo aumenta el diámetro. El que mayor aumenta el complaciente, intermedio el semi, y este es el que menos aumenta, no complaciente. Entonces, las características, el semicomplaciente tiene una mejor flexibilidad, cruza mejor las lesiones, se puede utilizar varias veces, ¿verdad? Pero su durabilidad es limitada, ¿verdad? Y también la variación en crecimiento longitudinal y de diámetro varía, ¿verdad? De acuerdo al tipo de lesión, ¿verdad? Como ustedes saben, ese famoso fenómeno, ¿verdad? Que dilata los extremos y la parte calcificada no puede dilatar, ¿verdad? Los problemas son el efecto hueso de perro, ¿verdad? Eso es lo principal. Nosotros dilatamos, queremos, hacemos más atmósfera, ¿verdad? Y lo único que dilata son la parte menos calcificada, ¿verdad? Que no se puede disecar, inclusive a veces puede romper, y esto no. Entonces tenemos que saber eso, ¿verdad? Los no complacientes, ¿verdad? Son los que menos variación tienen en diámetro y en longitud también, ¿verdad? Mayor durabilidad, fuerza radial focalizada en la lesión, mínima variación de crecimiento longitudinal y su diámetro, pero menor rendimiento para recruzar y cruzar, ¿verdad? Entonces, una vez, a veces, dos veces, después ya no puede cruzar, ¿verdad? Sin embargo, semicomplaciente a veces cruzas varias lesiones, ¿verdad? Limitada flexibilidad, ¿verdad? Es menos perfilado, ¿verdad? Cuesta más llegar hasta la lesión, hay que abrirle primero con otro anterior. No complaciente, en que utilizamos en la postdilatación, en la expansión focal de un stem, ¿verdad? En el POTS famoso, ¿verdad? Para aumentar el diámetro proximal, y el que tiene más bajo crecimiento longitudinal. El material es menos flexible y es difícil llegar o acelerar la lesión, ¿verdad? O sea, de repente tenemos que tratar primero con balones semicomplacientes antes de utilizar esto, ¿verdad? Bueno, y acá está lo que ustedes saben, lo que ven todos los días, ¿verdad? Nominal, que es el diámetro que está marcado. Este, el 99% no se rompe acá, y esto en negro, el 50%. ¿Verdad? Nominal, la presión requerida para que el balón infla su diámetro. Diseño, Rat Bass Pressure, máxima presión a que el balón infla sin ruptura, 99,9, ¿verdad? Rango de trabajo es este. En este tengo que trabajar. Y la presión de ruptura media, que es esto, 50% de los balones sufren ruptura. Ya es. Entonces, eso puede ser la dilatación, ¿verdad? Todo eso vamos a ir pasando, ¿verdad? Cuando mejor tienen esta característica, mejor es el balón, ¿verdad? Entonces, cuando elijan un balón, ¿verdad? Este es muy importante. La inflación y la deflación del tiempo. Útil en lesiones de alto riesgo, tronco no protegido, único vaso permeable. ¿Eh? Acá están todos los elementos del balón. Esto es muy importante, ¿verdad? El perfil del balón. Acá también varían los distintos balones y dependiendo de esto, un balón es mejor que otro, ¿verdad? Cuando uno ve las características, perfil de entrada, y uno dice 0,017 pulgadas y otro dice 0,020 pulgadas. Y ahí está la diferencia, ¿verdad? Este va a pasar mejor todas las lesiones suboclusivas y el otro no va a pasar. En eso es lo que nosotros siempre tratamos de trabajar para pedir el mínimo perfil. Todo eso hace la diferencia, ¿verdad? Este es el over the wire, ¿verdad? Que tiene dos puertos. Cuando ustedes venden dos puertos y por ahí no figura nada en la caja, ya tienen que saber que es over the wire. ¿Eh? El que usamos habitualmente tiene un solo puerto, ¿verdad? Porque acá ya la alambre guía, después de 30 centímetros ya sale fuera de él, ¿verdad? Y este es para inflar. Bueno, los balones over the wire requieren alambre guía 300, ¿eh? El alambre ya está dentro del catéter en toda su extensión. El intercambio es más lento y laborioso. A veces dos operadores famosos, muy largo, ahí se cae todo un desastre. Mayor tiempo de fluoroscopía, todo un desastre, ¿verdad? El monoray, ¿verdad? 15, 30 centímetros ya sale afuera. Intercambio rápido, un solo operador, simpleza, menor tiempo de fluoroscopía. Bueno, y ahí está, ¿verdad?
Bueno, elección del balón, acá vamos a unos ejemplos, ¿verdad? A veces podemos tener muy bueno, su deflación también es muy rápida, ¿eh? Para tratar unos ejemplos, etcétera, etcétera. Estamos ahí pasando, ¿verdad? Este ya vimos, ¿verdad? Este es el cutting balón. Estos son los micrótomos de diamante. Y este es el que usamos nosotros, ¿verdad? Se creó en alguna ocasión, ¿verdad? El balón de crioplastia, ¿verdad? Menos 10 grados tiene para hacer una punta. Aparentemente disminuye la apoptosis. Estos son los para bifurcación, que en algunos centros utilizan, y etc. Después los balones medicados, ¿verdad? Que son unos estudios, van a ir pasando, ¿verdad? Entonces la predilatación siempre hay que hacer con balón convencional, ¿eh? Nunca tratar de tener el diámetro que nosotros esperamos de la arteria con un balón medicado, ¿verdad? Y siempre dilatar lo máximo posible con el balón convencional hasta que la arteria adquiera el diámetro convencional, ¿verdad? Entonces nosotros dejamos una estenosis, ¿verdad? Ya sea mayor al 50%, el balón al cruzar esa estenosis, con el roce ese, pierde la droga, o pierde todo, o pierde un tercio, o pierde la mitad, y no resulta así como queremos nosotros. Por eso no tratemos de dilatar con un balón medicado, ¿verdad? O dilatamos de repente un poquitito nomás con el convencional y queremos dilatar todo y implantar la droga con el no. Tenemos que dilatar primero hasta que ustedes digan, bueno, este es el diámetro de la arteria. Ahora lo único que tenemos que hacer es depositar la droga. Solamente para eso sirve el balón medicado. Entonces, más coordenadas, 0,5, segundo balón, Y si tiene un buen resultado angiográfico con el convencional, entonces, ¿verdad? Introducimos el balón, ¿verdad? Que debería extenderse al menos 2 a 3 milímetros del área predilatada, ¿eh? Relación balón 0,8 a 1, 8 atmósferas, que es nominal, ¿verdad? A veces nosotros elevamos mucho porque no tenemos de repente. Y con 30 segundos ya, con los nuevos balones ya, generalmente si puede, un minuto, ¿verdad? Pero en 30 segundos ya está liberada la droga, ¿verdad? Y si con el balón convencional se produce una disección mayor, un flujo menor que 3, o una estenosis mayor al 30, lastimosamente tengo que ponerle otro medicado. Bueno, los estemas, voy pasando rápido, ¿verdad? Esos son los materiales bioabsorbibles que se utilizan, el PLA, que es el ácido poliláctico, eso ustedes van a ver las características, por eso nomás para que conozcan. El poliglicólico, PGA, estas son las plataformas donde están el fármaco, ¿verdad? Generalmente los nudos están formados por estas plataformas, ¿verdad? Porque son reabsorbidos completamente al mismo tiempo que se libera el fármaco, porque ese es el secreto actual de los STEM, ¿verdad? Que el polímero desaparezca en el tiempo que desaparece ya la droga, ¿verdad? No es más ese polímero que dura un año, que ya sigue toda la droga y sigue el polímero. Entonces el estado inflamatorio continúa, el peligro de trombosis es mayor, etc. Ahora los nuevos STEM de última generación vienen con estos polímeros biodegradables, que le llamamos nosotros, ¿verdad? Todo lo que tenemos nosotros allá en el servicio son polímeros biodegradables. Eso permite una antiplaquetación mucho más corta en situaciones que debemos tener tiempos más cortos de... Pues ya saben lo de que estén directos, ¿verdad? Generalmente esto es bueno si se puede, ¿verdad? Si la arteria se en un infarto anterior, ¿verdad? Porque al utilizar el balón desprendemos siempre placas, trombos, ¿verdad? Y siempre es más complicado. Si podemos poner un stent directo, ¿verdad? En una lesión aguda que vemos que no es muy calcificada, etcétera, o en bypass de vena, ¿verdad? Que a medida que nosotros manipulamos esa vena, más trombo, ¿verdad? Embolizamos. Entonces, esta es la estructura interna de un stent farmacológico, ¿verdad? Esta es la estructura de metal, de acero inoxidable, de nitinol, de cromo cobalto, ¿verdad? Varía, ¿verdad? Actualmente casi todos son de cromo cobalto o cromo platino, que son materiales más duros y más finos que el acero inoxidable. Antes todo era acero inoxidable, ¿verdad? Este es el polímero y adherido al polímero está la droga, ¿verdad? Bueno, si este polímero y droga se encuentra solamente hacia la pared arterial, se llama revestimiento abluminal. Para que ustedes conozcan, lo van a ver en el stent, recomiendo abluminal. Si esto está acá y acá, es circunferencial, ¿verdad? Entonces, esas son características técnicas, ¿verdad? Sería mejor, a no ser que sea una lesión corta, ¿verdad? Pues se usa, ¿verdad? La plataforma es, ¿verdad? La estructura metálica que mantiene abierta la luz, ¿verdad? Las nuevas aleaciones, cromo cobalto, cromo platino, ¿eh? Ya no, la mayoría, prácticamente todos, ya son de estos dos. En detrimento del acero inoxidable, su ventaja es que contienen menos níquel. Esta.
El níquel está presente en el acero inoxidable, causante de diversas reacciones alérgicas locales y respuesta de cuerpo extraño, que retardan la endotelización con depósito de fibrina y fenómeno de trombosis, por eso que se fue reemplazado. En segundo lugar, tienen mayor dureza estas reacciones y permiten reducir el grosor de los straps, que es otro elemento técnico que en algunos estudios parece que disminuye la restenosis, inclusive la trombosis, cuando el strap su grosor es menor, ¿verdad? Ahora existe straps de 60 micrones, ¿verdad? Anteriormente 90, 100, etcétera, ¿verdad? Entonces están disminuyendo los straps, ¿verdad? Entonces, la última línea de acción intento evitar el uso de polímero, ¿verdad? Los últimos stent tratan ya de no utilizar polímero y la droga ya está como pegada a unos micropolos que se hacen a nivel del stent en la fábrica. Estos son más o menos, ¿verdad? La forma de las celdas, que es lo que varía los distintos tipos de stent, ¿verdad? Y debemos elegir generalmente lo de celdas abiertas cuando vamos a someterle ahí donde nace una rama principal, ¿verdad? Para que no cierre la rama, ¿verdad? Eso tenemos que saber, ¿verdad? ¿Viste? Estas micras son las que están variando, mira. Este tiene 112, mira cómo va disminuyendo, ahora tenemos 70 en los nuevos stent, ¿no? Después están los stent reabsorbibles, ¿verdad? Hay un estudio que se está haciendo con 1000 pacientes, son los stents que al cabo de 3-4 meses desaparecen totalmente, ¿verdad? Y queda la arteria como materia nativa, ¿verdad? Y eso es importante porque ya no queda ni un metal, y también si necesita cirugía se puede realizar sin problema en esa zona, ¿verdad? Ese es el boom, pero no tan boom. Bueno, ya está. Más o menos la figura de los distintos tipos de stents, ¿verdad? Celda abierta, celda más cerrada, dependiendo del tipo de lesión. Aquí vamos a pasar por un video nomás que más o menos, ¿verdad? Es lo que pasa y lo que hacemos todos los días, ¿verdad? La placa ahí que va avanzando hasta provocar una... ¿verdad? ¿verdad? El balón, pues es lo que hacemos todos los días. Mezclamos y lo que hacemos es buscar esta placa para acá, después utilizamos otro balón o más atmósfera y la vamos buscando y remodelando, ¿verdad? Positivamente el vaso, ¿verdad? Hacia afuera, ¿verdad? Para que la luz vuelva a su diámetro normal, vamos. Es lo que hacemos todos los días. El stent, etcétera, esto es muy básico. Ahí, no sé lo que hacen. Ahí se restaura. Y esto es lo que crece otra vez, y es que cuando se cuida al paciente, a través de los escapos, pasar otra vez y la plaquetas, los hongos, etcétera, etcétera. Ahí está la plaqueta que sustituyó. Ahí está. Perfecto. Bueno, una duda, pregunta. Entonces, siempre lo primero que tenemos que hacer es qué catetería, mirar el diagnóstico antes de realizar una angioplastia. ¿Qué se utilizó, verdad? Se utilizó ya un catéter grande, pues de repente miramos el diagnóstico, pues no vemos de repente qué catéter se utilizó en el tramo, ¿verdad? Sí, vamos a comenzar con un 3, segundo 5, ¿verdad? Esto ya una aorta luego grande, ¿verdad? Y ahí ya perdemos tiempo. Escopía, contraste, ¿verdad? Nos mostramos la arteria porque es muy chico, o si es muy grande, se va al seno, se queda grande, ¿verdad? Estamos. Entonces, para ahorrarnos todo eso, elegir el catéter adecuado, ¿verdad? Y ver cómo ver con la aorta ascendente, ¿verdad? El tamaño, ¿verdad? Personas pequeñas tendrán que utilizar si es radial 3 y si es femoral 3.5, comenzar con las personas chiquititas, todo eso, porque le queda grande el 4 y que salvo que tengan una aorta así, una neurisma, una insuficiencia aórtica, pero si normalmente con eso, ¿verdad? Elegimos las maniobras, ¿verdad? Si es que empujamos un poco el catéter, si se va hacia el seno, que es muy grande, si se enrolla sobre sí mismo es muy chico, ahí ya elegimos otro, no intentamos, ¿verdad? Porque el hemodinamista tiene ese efecto, ¿verdad? Siempre tiene, que quiere intubar con el catéter que eligió, ¿verdad? No acepta que tiene que cambiar, ¿verdad? No, ahí está, ahí 15 minutos, ¿verdad? Y lo pecan, ¿verdad? Pero es un defecto que, mira, después de viejo ya te quiere salir un poquitito, cuando te sale todo, ¿verdad?
Porque más o menos uno dice, no, no puede ser, que no, 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 no me va a joder esta coronaria, más o menos. Pero para ser más rápido para el paciente, para ustedes mismos, que están recibiendo radiación, no que todo es gratis, ¿verdad? No, no se ve, pero están recibiendo constantemente, elijan un buen catéter, ¿verdad? De acuerdo al tipo de lesión, al tipo de tortuosidad, al tipo de calcificación, ya van a elegir un catéter de alto soporte, ¿verdad? Si es una lesión corta, concéntrica, no calcificada y proximal, no hace falta que tenga un extra soporte, nada. Si tiene las dos posibilidades, digamos un JL, ¿verdad? Uno menos peligroso, ¿verdad? Por el JL es difícil que se intube solo, ¿verdad? Salvo que nosotros empujemos para intubar, ¿verdad? Pero el extra soporte lo ya a entrar dentro del Option y el L con más razón, ¿verdad? Son catéteres, si bien los soportes son buenos, son siempre más peligrosos. Entonces tienen que ir viendo esas pequeñas cosas, pero muy importantes. Después el balón, sabiendo que el semicomplaciente es mucho más mejor perfilado, que tienen que utilizar primeramente, ¿verdad? Antes que el no complaciente, ¿verdad? Por la capacidad de cruce que tiene. Cuando introducen un stent, nunca forzar una lesión. Ahí estén en 2, 3 forzadas, se va a desprender el balón y va a recuperar, es una cosa de loco, ¿verdad? Sí. Entonces hay que utilizar otro balón, lastimosamente. Nosotros de repente tenemos problemas de que le pedimos uno de poder más, pero hay, mejor nomás tratar de que traiga otro balón, abrir bien la lesión y después introducir todos esos detalles técnicos, ¿verdad? Y, y eso, bueno, bueno, estando, ¿verdad? ¿Eh? No, vaya, no, sí, bueno, no tiene azúcar, pues no, tiene que bajar, ¿eh? Ah, todo castellano. No,